producen cambios pequeños e insignificantes. Por ello, la única fuerzas importantes que actúan sobre el sistema formado por los objetos son las fuerzas que interaccionan, que son iguales y opuestas de manera que el momento lineal del sistema permanece constante. Eso lo debemos de tener muy presente. O sea, cuando dos cuerpos chocan, ¿qué es lo que nos interesa? ¿El antes, el instante o el después? Ustedes... Después, ¿no? Instante. O sea, ¿qué es lo que interesa? ¿El instante, el antes o el después? Instante. Yo creo que es un instante. Instante. Lo que importa es No, o sea, que realmente lo que a nosotros nos interesa analizar es el instante, qué es lo que sucede en el instante de la colisión, porque antes vienen los dos cuerpos y no, eso no nos interesa. No, nada. Este es el instante, qué es lo que se está generando, ¿sí? Fíjense bien, antes y después del choque, la interacción de dos objetos es pequeño comparado con la interacción en el choque. Ejemplo, el choque de las bolas de billar, ustedes son expertos. El golpe del un bat sobre la pelota de béisbol, un cometa que oscila alrededor del Sol. O sea, eso ustedes lo deben de imaginarse, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Aquí vienen dos partículas. Ustedes observan, vienen las dos partículas con una cierta velocidad inicial cada una de ellas. En el instante en el que choca, se generan dos fuerzas. Una fuerza relativa a la, por ejemplo, aquí, la fuerza que se genera de la partícula 2 debido a la 1. Y aquí se generaría una fuerza 1 debido a la 2. O sea, ¿qué pasa? Nosotros lo que nos interesa saber es qué pasa exactamente en el instante del choque, no en el instante después, ni el antes. Aquí tenemos el instante antes de la colisión, el instante del choque y el instante después del choque. Si se fijan, aquí se generan las dos fuerzas, una fuerza relativa a la otra, y aquí sería la fuerza de la partícula o del cuerpo 1 debido a al 2. ¿Qué observan aquí? Son dos fuerzas iguales, pero en direcciones opuestas. ¿A quién está obedeciendo aquí? Igual magnitud, pero en sentido opuesto. ¿A quién está, relacionando? ¿Qué le piensa? ¿Puedo repetir la pregunta, profa? ¿Tercera ley de Newton? Sí. ¿A quién está obedeciendo la colisión? Fíjense bien. Son dos fuerzas que se producen, una relativa a la otra, pero las dos fuerzas tienen la misma magnitud, pero van en sentido opuesto. ¿A quién estamos relacionando? ¿A quién? La tercera ley de Newton. A la tercera ley de Newton. O sea que aquí estamos viendo que se está aplicando la tercera ley de Newton, ¿no? A toda acción, una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. ¿Sí? ¿Ya lo entendimos? Sí. Ok, entonces, ¿qué tenemos aquí? De la tercera ley de Newton, ¿qué nos dice? Que a toda acción una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Opuesta. ¿Sí? Si está restando, pasa sumando. Recordemos que la segunda ley de Newton es igual a la fuerza, es igual a la derivada del momento lineal con respecto al tiempo. ¿Ya se acordaron? ¿O ya se han acordado? O sea, que no nada más es fuerza masa por aceleración, sino que la fuerza es la derivada del momento lineal con respecto a el tiempo. Entonces, como tenemos dos partículas, si las sustituimos en la fórmula, nos queda la derivada del momento 1 con respecto al tiempo, más la derivada del momento 2 con respecto a el tiempo, y esto es igual con 0. Entonces, ¿cómo está cambiando en el tiempo la suma de las dos partículas? O sea, como está cambiando en el tiempo, la suma de las dos partículas debe de ser igual con 0. ¿Qué quiere decir? Que entonces nosotros lo podemos factorizar, la derivada del momento 1 más el momento 2 con respecto a el tiempo. Entonces, del sistema, o sea, del sistema que estamos hablando, en este caso está compuesto de ¿cuántas partículas? De 2. Bajo el punto de vista matemático, ¿cómo nos quedaría la ecuación?
que el momentum total es igual a la suma de los momentos de las dos partículas que están interactuando. Entonces, aquí lo que va a pasar del sistema que tenemos aquí, que como es igual a 0, solamente hay dos. O está quieto, o sea, que no se está moviendo, o que se está moviendo con velocidad constante. Si es así, que el momentum va a ser aquí. O sea, implica que un cambio en la cantidad de movimiento debe ser igual a 0. O sea, que la derivada del momentum angular con respecto al tiempo va a ser igual con 0. Que era lo que les estaba yo comentando. O el momentum total. No se puede decir si está completamente en reposo o se está moviendo con velocidad constante, por lo que se considera constante. ¿Sí? ¿Sí lo captamos o hay alguna duda? Lo del reposo. Lo de constante sí, pero lo de reposo más o menos no me queda claro. O sea, nosotros no podemos decir así con precisión si los dos cuerpos están en reposo o uno de ellos están en reposo o se están moviendo con velocidad constante y por eso el momentum lineal se va a considerar constante, ¿sí? O sea, puede estar una partícula en reposo y la otra viene y le pega, ¿no? Y a lo mejor las dos se quedan Se quietas. queda quieta, ¿no? Ajá, no podemos decir así con una precisión que digas, sí, ya lo entendí, ¿no? Ah, como en el billar, profe. Ándale, exactamente. Ahí ustedes visualicen eso. Luego les voy a mandar un chiste. Me mandaron uno muy bueno, un video sobre cómo juega billar un ingeniero. ¿Eh? Bueno, entonces aquí tenemos que la derivada del momentum, la variación del momentum va a ser igual con 0, de donde la variación es igual que momento final menos el momento inicial, y esto va a ser igual con 0. Por lo tanto, esto que está haciendo, está restando, pasa sumando, y entonces en el proceso del choque es el análisis de interés. Entonces se observa que en el proceso de este choque la cantidad de movimiento se conserva. Si se fijan, momento inicial es igual al momento final. Aquí lo tenemos, ¿no? Está restando, pasa sumando y nos queda. ¿Qué quiere decir? Que en colisiones la cantidad del momentum lineal permanece constante. Entonces, ¿cuántos tipos de colisiones se encontraron? 3. ¿Cuáles son? Eléctrica. Y elástico, ¿no? Entonces, aquí los tenemos. Vamos a ver qué características tiene cada uno de ellos. La cantidad, en el choque inelástico, la cantidad de movimiento se conserva. La energía cinética no se conserva. Fíjense bien aquí. Esto es bien importante. En el choque inelástico, después del choque, los cuerpos se separan. ¿Sí se fijan? Que es inelástica nada más. En el choque completamente... ¿Mande? ¿Sí? Ajá, exacto. En el completamente inelástico, la cantidad de movimiento lineal se conserva, pero la energía cinética también se conserva. Dicen, bueno, pero en ambos se respetan las mismas condiciones. No, lo que cambia es esto. Después del choque, los cuerpos quedan unidos, ¿sí? ¿Qué quiere decir que quedan unidos? Si han visto ustedes una colisión en la calle, ¿no? Hay ocasiones en que los coches o dos móviles chocan y se separan. Hay otras ocasiones en que quedan los dos como una sola más enredada. ¿Sí se acuerdan? Profe, ¿y de qué depende eso? De las velocidades y del impulso que le metan, ¿sí? O sea, a qué velocidad, cuál era la aceleración que llevaba y el impulso que le genera. Por ejemplo, si choca un coche más pequeño con uno muy grande, ¿cómo va a quedar? Los van a quedar pegados, ¿no? Sí. En el elástico, fíjense bien aquí, la cantidad de movimiento se conserva. ¿Sí se fijan? Que en los tres casos la cantidad de movimiento lineal se conserva. ¿Cuál es la diferencia entre el inelástico, el completamente inelástico y el elástico? Que la energía cinética se conserva. Aquí en ambos se conserva. Porque fíjense bien, aquí en el inelástico los cuerpos se separan, en el elástico también se separan. Pero ¿cuál es la diferencia entre el elástico y el inelástico? ¿Ya vieron cuál es la diferencia? Que la energía en el inelástico es diferente y en el elástico es igual. ¿Sí lo observan?
Entonces ahí tenemos, este cuadrito está muy bien porque lo podemos ver la comparación de cada uno de ellos. Entonces lo que debemos de aprender bien, que en los tres casos la cantidad de movimiento se conserva, en los otros casos, en la energía cinética, en el inelástico y en el completamente inelástico, no se conserva, o sea, es diferente, y en el elástico es igual. ¿Sí? ¿Ya se fijaron? Esto es bien importante que se lo aprendan. Ok, entonces, ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre el caso 1 y el caso 2. O sea, que aquí estamos hablando de los inelásticos, inelástico y completamente inelástico. Completamente. En uno se separan y en el 2 quedan unidos. ¿Ok? Entonces, la idea central para el caso 1 y 2 es que la cantidad de movimiento se conserva para dos partículas en forma general. Entonces, aquí tenemos en el caso 1, cómo se separan, queda condiciones iniciales y condiciones finales. O sea, esto puede ser en una o dos dimensiones. En el completamente inelástico, ¿qué es lo que va a pasar? Como quedan unidos los cuerpos, entonces nada más se va a generar una sola velocidad después de la colisión. O sea, los cuerpos quedan unidos. Lo único que vamos a hacer es sumar las masas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí hay algún problema? No. La energía cinética, en ambos casos, ¿qué le pasa? La energía cinética se conserva, no se conserva. O sea, que condiciones iniciales es diferente a las condiciones finales. Final. Y esta es la única restricción en ambos casos. El choque elástico, aquí es donde viene la parte más interesante. En el choque elástico, nosotros tenemos que, aquí tenemos condiciones iniciales y condiciones finales. ¿Qué observamos? Que las velocidades son, ¿qué? Vectores, ¿sí? Y se conserva la cantidad de movimiento. La energía cinética, ¿qué observan? Esto no son vectores, sino son escalares. Entonces tenemos una ecuación de vectores y una ecuación escalar. ¿Qué tenemos que hacer para convertirlas las dos en cantidades escalares? Sacar el módulo a estas velocidades. Vamos a hacer un ejemplo de lo que es, vamos a suponer que las masas se conocen, las dos masas, y que las velocidades iniciales se conocen. Entonces, se buscan dos ecuaciones. En este caso, vamos a tener que buscar dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Porque al momento de que en el elástico se separan, nos quedan las dos velocidades diferentes. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ok, entonces, por lo tanto, como tenemos dos ecuaciones, tenemos que encontrar dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, vamos a verlo con choques en una dimensión. Fíjense bien. Aquí está la parte de arriba de la figura, son las condiciones iniciales. ¿Qué quiere decir esto? Antes del choque y después del choque. ¿Sí? ¿Sí lo vemos bien? O sea, aquí esta va con una velocidad inicial, que sí se conoce. La partícula 1 viene también con cierta velocidad. ¿Qué hace? Le pega a esta, la empuja, pero no se quedan unidos, sino nada más le genera una velocidad diferente. ¿Sí? ¿Sí lo vemos? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que la masa, y aquí ya como estamos hablando de una sola dimensión, ya estamos hablando de cantidades escalares. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí tenemos la masa 1, velocidad 1 inicial, más la masa 2 por la velocidad 2 inicial, que es esta parte. ¿Y esto va a ser igual a quién? A la masa 1, velocidad 1 final, más la masa 2 por la velocidad 2 final. Entonces, aquí tenemos una ecuación lineal. En la energía cinética tenemos una ecuación cuadrática, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer para dejar las dos ecuaciones lineales? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Una buena pregunta de álgebra, ¿no? Multiplicar las masas por Las la masas velocidad. las multiplicamos por la velocidad. Bueno, la diferencia de las velocidades, ¿no? Así es. O sea, nos quedaría de esta manera. ¿Están de acuerdo? Porque aquí ya me tomé un paso, ¿no? Sí, porque tenemos velocidad
vamos, dejamos velocidad con velocidad 1, velocidad 2 con velocidad 2. Masa 1, velocidad 1 inicial, menos velocidad 1 final. ¿Están de acuerdo? Sí, aquí ya me comí el paso de que cómo quedaría aquí. A ver, vamos haciéndolo. Sería masa 1 por velocidad 1 al cuadrado más velocidad 1 al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Sí? Ajá. La velocidad 2 sería por la masa 2, por la masa 2, velocidad 2 final, velocidad 2 inicial más velocidad 2 final. ¿Están de acuerdo? Váyanlo haciendo ustedes en el papel. Eso es lo que nos falta aquí en el pizarrón. ¿Sí? ¿Ya lo hicieron? Para llegar aquí. A ver. Déjame abrir mi cuaderno. Su cuadernote. ¿Ya lo hicieron? A ver. O sea, ¿cómo queda aquí esta? Un medio de la masa 1 que multiplica velocidad 1 inicial por velocidad, lo mismo, pero velocidad 2, velocidad 1 inicial más velocidad 1 inicial, o sea, por multiplicado, ¿sí? ¿Ya lo hicieron? Masa 1. Les queda masa un medio de la masa 1 por la velocidad 1 inicial por un medio de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado, solita. Igual con la masa 2 y del otro lado lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Un medio de la masa 2 por la velocidad 2. Ajá. Un medio de la... O sea, la 2. velocidad 2 por velocidad 2. Y ya les da la velocidad 2 Ajá, al por un cuadrado. medio de la masa 2 por velocidad final 2, ¿no? Ajá. Ajá. Ah, ok. Entonces, Ok. el 1 medio, si factorizan el 1 medio con el 1 medio del lado izquierdo, el lado izquierdo con el derecho se elimina. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. Las masas no se eliminan. La velocidad final 1 está restando, está sumando, pasa restando al lado izquierdo. Y la velocidad inicial 2 está sumando, pasa restando y ya les queda la ecuación 1. ¿Sí? Es que nos saltamos ese paso, ¿no? El completo. Sí, aquí me brinqué la operación, por eso les digo que lo hicieran ustedes. ¿Sí? Ahora sí, ya es álgebra elemental. Entonces, ahora ya nos queda también una ecuación ¿qué? Lineal. ¿Ya se fijaron? Sí, ahora sí ya. Sí, ya, porque aquí teníamos una ecuación cuadrática, ¿están de acuerdo? Y aquí ya la tenemos, ecuación lineal. Entonces, ahora nos queda, aquí está, perdón. Sí, aquí queda esta, o sea, si se fijan aquí, factorizan y esta es la ecuación 1, ¿están de acuerdo? Ahora, esta ecuación cuadrática la vamos a convertir en una ecuación lineal. Si se fijan aquí, nos queda cuadrática. ¿Está bien? Esta es la energía cinética, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno. Sí, sí. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí la tenemos, era lo que les decía yo hace rato. Aquí la tienen, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ah, ya. Ahora sí, ¿ya? Se multiplican la diferencia de las velocidades, pero iniciales y finales. Ajá. Y pues se multiplican las sumas de las velocidades iniciales y finales por la masa, ¿no? Dejan masa 1 de un lado y masa 2 del otro lado. Las velocidades y ya la dejamos lineal. ¿Estamos de acuerdo? No. Entonces, ahora si dividimos la ecuación 2 y la 1, ¿qué va a pasar? Nos va a quedar esta ecuación. ¿De acuerdo? Dividimos la 2 con la 1. Si se fijan, es exactamente igual que la ecuación 1. ¿Sí se fijan? Ah. Ajá. Entonces, nos queda de esta manera. Ajá. Sí, ¿cómo? Pues multiplicamos por menos 1, ¿no? Multiplicando por 1 nos queda de esta forma. ¿Están de acuerdo? Vaya. Es álgebra elemental.
Aquí tenemos una ecuación y la otra ecuación. ¿Sí? ¿Sí ya se fijaron? Sí, sí, sí. Ahora sacamos la matriz. ¿Sí? Más a 1, más a 2. Aquí, ¿qué tenemos? Ajá, más 1, menos 1. Ajá, velocidad 1 final, velocidad 2 final. Y esto es igual a la masa 1 por la velocidad 1 inicial más la masa 2 por la velocidad 2 inicial. Aquí lo tenemos esta parte. Y tenemos la parte de acá abajo. ¿Sí? Si se fijan aquí es Filas masa por 1, columnas. masa 2. Acá abajo, ¿cuánto vale? 1 menos 1. ¿Sí? Y luego aquí, pues ¿quiénes están? La velocidad final 1 y la velocidad final 2. ¿Ya se fijaron? Acá la otra matriz, ¿cómo nos queda? Masa 1 por velocidad 1 inicial, más masa 2 por velocidad 2 inicial. Y acá nos queda, ¿qué? Menos la velocidad 1 inicial. A la velocidad 2 inicial. Y aquí nos queda la matriz. Entonces, ahora, por eso les preguntaba yo ayer si ya vieron a Kramer, sin ningún problema, ¿no? Ya tenemos aquí la matriz. Ahora vamos a determinar por Kramer el determinante. Aquí está. Nos queda el determinante, masa 1, velocidad 1 inicial, más masa 2 por velocidad 2 inicial, por la masa 2. Menos la velocidad 1 inicial, más la velocidad 2 inicial. Esta es la primera columna, ¿están de acuerdo? Aquí está. Esta es la fila 1, fila 2, columna 1, columna 2. Y si se fijan ustedes, tenemos un determinante de 2 por 2. Entonces multiplicamos este por menos 1, nos queda menos a masa 1, velocidad 1 inicial, menos, porque es más por menos masa 2, velocidad 2 inicial. Mira, menos por más, menos por menos, más. Y así ya queda. ¿Estamos de acuerdo? Y acá abajo pues, nos queda el signo. Entonces, agrupamos, resolvemos esta operación. ¿Cómo le hacemos? Quitamos el signo negativo. Si factorizamos, si se fijan, podemos eliminar el signo negativo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, o sea, agrupamos y nos queda ¿qué? Fíjense bien. Factorizamos velocidad 1. Aquí tenemos inicial con inicial. Entonces nos quedaría masa 1 menos masa 2. ¿Están de acuerdo? Por el signo de acá abajo. ¿Sí? Menos entre menos, más. ¿Sí lo ven? Más. Luego nos queda que Sí. masa 1, entre masa 1 más masa 2, por la velocidad inicial. Ahora, la velocidad, la masa 2, aquí tenemos esta y esta, son dos iguales, ¿no? Esta con esta, y con el signo de abajo se elimina. ¿Están de acuerdo? Entonces nos queda 2 veces la masa 2 entre la masa 1 más la masa 2 por la velocidad inicial 2. Y este ya es al resolver este determinante. Si ustedes resuelven el determinante, ahora van a despejar la velocidad 2, ahora van a encontrar la velocidad 2 final, hacen todo el mismo desarrollo, encuentran la matriz, con la matriz determinan el determinante, lo resuelven y llegan a este resultado. ¿Cuáles son las ecuaciones que vamos a utilizar para el choque elástico? Estas son las que nos interesan, ¿sí? ¿Para qué tanto relajo? Si con estas dos lo podemos hacer, sí, pero para que sepan ustedes de dónde se obtiene. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí. Salieron del Kramer. Kramer, por eso les pregunté Kramer, porque Kramer les dice que primero obtienen las matrices, aplican Kramer y obtienen los determinantes. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Ok. Entonces, para entenderlo fácil, vamos a hacer unos ejercicios. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues no sé, profe. Bueno, todavía faltan unos 15. Todavía faltan como 20, ¿no? Uh-huh. O falta menos. Ustedes díganme. Bueno, vamos a resolverlo completo. Si nos alcanza, resolvemos otro. O 16 minutos. 16. Vamos a hacer y les creo que les mandé 2, ¿no?
dos Sí. enunciados. Entonces vamos a hacer este completo, porque si no se alcanza, pues está chiquito. El otro hay que pensarle un poquito, lo planteamos y ustedes lo resuelven. ¿Les parece bien? Y si no lo pueden Pues- resolver, lo resolvemos la próxima, el viernes. ¿Están de Uy, acuerdo? va. Bueno, ¿de qué nos dice el problema? Está siendo probado para choques de un automóvil nuevo. Se hace que el vehículo de 2.300 kilogramos, que se mueve con 15 metros por segundo, choque con la pared de un puente y se lleve al reposo en un tiempo de 0.54 segundos. Haya la fuerza promedio que actúa sobre el automóvil durante el impacto. Entonces, aquí dice choca con la pared y se lleva al reposo. Entonces, aquí tenemos los datos. Masa, que es de 2.300 kilogramos, la velocidad inicial con la que iba el auto, 15 metros por segundo, la velocidad final 2, ¿cuánto nos dio? Que lleva al Cero, reposo, porque 0, lleva ¿no? reposo. Ajá, así es. ¿Y el intervalo del tiempo de cuánto es? De 54 segundos. Ajá. Entonces ahí tenemos a quién? A delta, al intervalo del tiempo, ¿sí? Y este es lo que nos piden, la fuerza promedio que actúa durante el impacto. Es lo que necesitamos. Entonces, aplicamos la segunda ley de Newton y que nos dice que la variación del momentum con respecto al tiempo es igual a la fuerza. ¿A quién queremos aplicar? Pues el momentum, ¿no? La variación del momentum, ¿a qué es igual? A la diferencia de las velocidades. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? La masa es de 2.300 kilos, la velocidad final es 0 menos 15, y esto es igual a la variación del momentum. ¿Qué nos está indicando el signo negativo, niños? Pues, El momento es la... No, aquí es nada más es la cantidad de movimiento, que es la fuerza que se generó, ¿no? Aquí va en sentido, ¿qué? Contrario, ¿no? O sea, de acuerdo. Ahí no... Así es. Entonces ya encontramos la cantidad de movimiento lineal, conocemos el tiempo y obtenemos fuerza. El signo negativo nos indica que la fuerza es directamente opuesta a la velocidad inicial. ¿Qué quiere decir? Si el choque fue hacia la izquierda, la fuerza hizo un efecto en sentido ¿qué? Opuesto. ¿Sí? Opuesto. La fuerza que se generó. ¿Sí ya lo entendimos? Mm. Sí, porque al momento que el del impacto, o sea, chocó el auto y lo regresó la fuerza, o sea, se generó una fuerza que lo proyecta en sentido contrario. ¿Sí? ¿Sí lo entendimos o no? En cierta forma, porque chocó y se quedó quieto el auto. Chocó contra una pared en un puente y se llevó el reposo en un tiempo de 54 segundos, .54 segundos. ¿Qué quiere decir? Que el chocó, no nos dicen calcule con qué velocidad se regresó, sino simplemente se llevó el reposo, se quedó quieto, por decirlo. ¿En cuánto tiempo? En un intervalo de 54 segundos, ¿sí? ¿Sí lo entendimos? Entonces, si ustedes se fijan, aquí estamos aplicando, si nos piden la fuerza, pues aplicamos la segunda ley de Newton. ¿Cuál de las ley de Newton es la que vamos a aplicar? De todo lo que sabemos, háganlo en su cuaderno. Acuérdense, fuerza es igual a la variación del momentum con respecto al tiempo, pero si el tiempo tiende a hacerse cero, entonces le sacamos, ¿qué? Límites, ¿sí? Y aquí nos queda el límite de la variación del momentum con respecto al tiempo, que va a ser igual. O sea, la derivada del momentum con respecto al tiempo. ¿Y eso a qué va a ser igual? ¿A qué es igual el momentum? La masa por la velocidad. Entonces nos queda, pero la masa nos quedaría la derivada del momentum de la masa por la velocidad con respecto al tiempo. Pero como la masa, ¿cómo se mantiene? Constante. Constante. Entonces la derivada nos queda que la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y la velocidad, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿qué nos da? Una aceleración. La aceleración. Y eso es igual a la masa por aceleración. ¿Ya se acordaron? Sí. O sea, esto es importante que ustedes lo vayan anotando en el papel para que se vayan acordando, ¿sí?
Ok, entonces vamos aquí a alguna duda, jóvenes. ¿O todo quedó claro? Yo- Sí quedó claro, ¿no? Ok, eso es para que se emocionen, digan, está sencillo. Ah, Ujú. Vean el que sigue. Dice, aquí razónenle, dice, un bloque pequeño de masa 1 de 500, de medio kilogramo, que es esta, ¿no? La masa del bloquecito. Esta es la que pesa medio kilogramo. Se suelta desde el reposo, fíjense bien, vayan poniendo ustedes sus datos. Se suelta, ¿quién se suelta? El La bloque. masa. Entonces se suelta desde el reposo. Entonces su velocidad inicial 1, ¿cuánto vale? 0. Cero. En el punto más alto de una cuña, sin rozamiento, ¿qué quiere decir? En la Que esta fuerza de cuña fricción. se puede deslizar fácilmente. ¿Estamos de acuerdo? Y curvado de masa 2, que pesa 3 kilogramos. O sea, la masa 2 es igual a 3 kilogramos. Que descansa sobre una superficie horizontal sin rozamiento. O sea, no hay nada que les impida el movimiento, como se ilustra en la figura. Cuando el bloque se deja caer de la cuña, o sea, que aquí va resbalando el bloque, ¿sí? Cuando el bloque deja la cuña, su velocidad es de 4 metros sobre segundo hacia adelante. Aquí está. ¿Ya se fijaron? ¿Sí lo ven? ¿Cómo se indica en la figura? Inciso A, ¿cuál es la velocidad del montículo después del choque, después de que el bloque alcance la superficie horizontal? ¿Qué le hizo el bloque? Si esto no tiene nada que lo detenga, la cuña, al momento que se desliza el bloque por la cuña, por la curvatura de la cuña, y llega al final, ¿qué le hizo el bloque a la cuña? añade una velocidad. O en sentido contrario, el mismo movimiento que llevaba el bloquecito, al llegar abajo, ¿qué hizo? Lo empujó hacia atrás, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿y cuál es la altura del bloque? Fíjense bien, ¿eh? Altura. Entonces, ¿ya todos pusieron sus datos? Velocidad inicial 1, ¿cuánto vale? 0. 0. 0. Velocidad inicial 2, ¿cuánto vale? 0 Velocidad también. 2, 0, también está aquí. 0. Ok. Está en reposo. La masa 1 es de medio kilogramo, la masa 2 es de 3 kilogramos. Luego dice que la velocidad con la que deja la cuña, el bloque, entonces, ¿de qué estamos hablando? Velocidad final. Velocidad final. 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ujú. Ajá, hacia adelante, como se indica en la figura. ¿Cuál es la velocidad del montículo de que el bloque, después de que el bloque alcance la superficie horizontal? Esta sería la velocidad, ¿qué? Final, ¿no? Y ¿cuál es la velocidad de quién nos están pidiendo? De la cuña. ¿Qué es? ¿Cuál velocidad es? Fíjense bien la dirección, ¿eh? Porque esto es bien importante. ¿Y cuál es la altura del montículo? Ujú. Ahora sí. ¿Quieren ver si pusieron bien sus datos? Aquí está. Ujú. ¿Y todos le atinaron? Sí. No, nada más faltó la masa. Bueno, pues ahí están las dos masas, si no las dan. Las dos velocidades iniciales son 0, la velocidad final del montículo, que es la cuña que es la que nos están pidiendo, nos están dando la velocidad del bloquecito y nos piden la altura en el inciso B. Ahora díganme ustedes cómo calculamos la velocidad. ¿Qué aplicamos? ¿De quién estamos hablando, niños? De la cantidad, del principio de conservación, de la cantidad de movimiento lineal. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Despejaríamos la velocidad porque conocemos las dos velocidades iniciales y conocemos la velocidad final del bloque. O sea, ¿qué es lo que pasa? Fíjense bien. ¿Están de acuerdo? Sí, porque estas serían las velocidades finales. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. 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 Ahora, ¿cuánto vale la masa 2? 3 kilogramos, la masa 1, medio kilo. ¿Cuánto vale la velocidad final 1? 4. Despejamos y nos va a dar negativo. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que nos va a dar negativo? Sí. ¿Qué
¿Qué es lo que esperábamos? Porque ¿hacia dónde se deslizó el montículo? Hacia Todo atrás. contrario que... Hacia el sentido contrario de Hacia donde... la izquierda. Ajá. De Sí, las X. si ustedes están viendo la figura en su cuaderno, Ay, se están dando cuenta, están de acuerdo. O sea, quiere decir que sí es correcto. Y Sí. llegamos al resultado correcto. Ahora, ese es el inciso A. El inciso B, ¿qué aplicamos? Sí, para conocer la altura. O sea, en el inciso A aplicamos el principio de conservación del momentum lineal para calcular la altura. ¿Qué principio aplicamos? ¿Qué principio aplicaríamos ahí? A ver. Tienen altura, tienen velocidades, tienen masa, jóvenes ilustres. ¿Qué nos piden? Pues... ¿Verdad que se veía bien fácil? Supongamos... Piénsele, piénsele, piénsele. Bien, relacionan. Nada más razonen. Tenemos velocidades. Nos piden masas. ¿Qué estaban haciendo inicialmente el montículo y el bloque? Estaban quietos, ¿sí? Ujú. Entonces, nos están diciendo a qué altura estaba el bloque para que cuando llegara al final generara una velocidad de -4 metros por segundo. ¿Qué principio aplicaríamos ahí? ¿Caída libre podría ser? No, no está cayendo, se está resbalando. Tampoco, porque Energía potencial. no es energía potencial. Tendríamos que aplicar el principio de conservación de la energía. ¿Sí? Con la gravedad, ¿no? Por eso, ¿qué nos dice el principio de conservación de la energía? ¿Ya se acuerdan? Principio de conservación de la energía. Les voy a colgar, ¿eh? No. Porque no los estoy viendo. Y si me puede ver. Sí te puedo ver, pero prefiero tener la presentación para hacerme hacer corajes. ¿Qué gestos están haciendo? ¿Ya le pensaron? Cantidad de total de energía en cualquier sistema físico. Principio de conservación de la energía. Vamos a razonar. ¿Qué nos dice el principio de conservación del momentum lineal? El momento inicial y el momento final son iguales. Lineal final. Razónele, ahora conviértalo a energía. ¿Qué sería? La energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. ¿Sí? Yo todo eso se los mandé en los apuntes. ¿Sí? Y la Yo había energía visto algo sobre mecánica, eso. ajá, la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial. ¿Sí? Es como cuando lanzan las canicas y después se viene para acá y así. Pero es una fila de caniquitas. Ándale. Pero, bueno, váyanlo acordándose y anotándolo en el papel. Entonces, energía mecánica, ¿con qué letra se representa? E solita. E mayúscula. ¿Sí? Y la energía mecánica total es igual a la energía cinética, que se representa con la letra K, mayúscula, más la energía potencial U mayúscula. ¿Sí? ¿Sí lo están anotando? Y entonces ahora sustitúyenlo en la ecuación que hicieron de la energía mecánica inicial igual a la energía mecánica final. ¿Cómo les quedaría la ecuación?
La ecuación cinética inicial. A ver, va de nuevo. Se las voy a ir dictando. Ustedes ya tienen que el principio de conservación de la energía es E inicial igual a E final. ¿Sí? Energía mecánica inicial igual a la energía mecánica final. ¿Todos bien? Ahora, vamos a sustituir la energía mecánica inicial. La energía mecánica inicial es igual a la energía cinética inicial, K inicial, más la energía potencial inicial, que es U mayúscula. ¿Ya? ¿Sí o no? Y eso es igual, esto es igual, escriben exactamente lo mismo, nada más que final. Energía cinética final más energía potencial final. ¿Ya? ¿Ya lo pudieron hacer? Bueno, entonces ya lo tienen ahí. Ya tienen el principio de conservación de la energía. Ahora, vamos a razonarlo con nuestros objetos de estudio. Primero piensen, vamos con las condiciones iniciales. La condición inicial dice que es la energía cinética más la energía potencial. Inicialmente, ¿cuántos objetos tenemos? Dos. El bloque y la cuña, ¿no? Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una energía cinética de la cuña y una energía potencial de la cuña, ¿sí? O del montículo, como quieran. Y hay una energía cinética del bloque y una energía potencial del bloque. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, ¿cómo nos quedaría la ecuación? Entre paréntesis, nos quedaría energía cinética del bloque más energía cinética ¿cómo se llama? De la cuña. De la cuña, como quieran llamarle. Más Ujú. la energía cinética de la, ¿cómo se llama? De la cuña. ¿Sí? Luego, eso es igual a la energía potencial del bloque más la energía potencial de, de la cuña. Y al final, ¿qué es lo que queda nada más? Energía cinética, ¿no? ¿Sí? Entonces, o sea, que nos quedaría esto. Aquí del principio de conservación de la energía para el bloque cuña, nos queda la ecuación de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, porque aquí la potencial de la primera y de la segunda, que sería el montículo. Condiciones finales y condiciones finales de la masa 2, o sea, del montículo. Si sustituimos valores, ¿esta cuánto vale? ¿El bloque cómo estaba inicialmente? En reposo. Reposo. La energía potencial, sí había todo, era energía potencial, ¿están de acuerdo? Y el bloquecito, la cuña tenía energía cinética. No. No, porque estaba en reposo. ¿Sí? Acá no hay ninguna, o sea que esta energía y esta energía, ¿cuánto van a valer? Cero. Cero. ¿Y esta cuánto va a valer? La gravedad. ¿No sé por gravedad? Exacto. Acá, el bloque, como llegó con cierta velocidad, ¿no? O sea que toda la energía potencial que había hasta arriba se fue transformando en energía, ¿qué? Cinética. Cinética. Y el montículo, la energía potencial, toda fue cero. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. O sea, hasta cuando llegó el bloque, ¿cuánto había de energía cinética en el montículo? Toda la energía cinética al ir bajando, cuando lo empujó, esta energía se transformó en ¿qué? En esta. Así es. O sea, entonces, ¿esta cuánto va a valer? Cero. ¿Esta cuánto va a valer? ¿No está por gravedad por altura? Masa por gravedad por altura.
masa por gravedad por altura. ¿Esta cuánto va a valer? 0. También. ¿Esta cuánto vale? Si lo tenemos, si la conocemos. O sea, es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. ¿Sí? ¿Y esta cuánto va a valer? 0 también. Estoy hablando de bloque, al final todas se transforman. 0 porque se convierten en cinéticas. Así es. ¿Y esta cuánto va a valer? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que es la que acabamos de calcular. ¿Estamos de acuerdo? O sea que así nos Ya, queda. ya. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Obviamente este ya lo conocemos, porque ya las calculamos. Y ya esta no las dieron y esta las calculamos. ¿Sí? Ah, creo que tengo la ecuación ya. A ver, espera. O sea que ¿qué Ya nos faltó? sería un medio del bloque que multiplica a la velocidad final del bloque al cuadrado Ajá. más un medio de la bueno, De la masa. de la cuña. Aquí le falta la masa, ¿eh? Masa 1 y acá la masa 2. ¿Sí? Ajá. Ajá. Y que se multiplique por el final de Finalmente esto ya la las... cuña al cuadrado, ¿no? Ajá. Ajá, la velocidad. Ajá, y... Ajá. Despejan esto. Ah, ok. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Ahí, así nos queda la altura. Ah, sí, sí. 0.952. Sí, sí, me había quedado. Y entonces, esto sería primero. Pero es que nos queda de las dos maneras, nos queda igual. Ya tenemos la altura y ahí está. ¿Sí? Ah, ok. Sí. Sí. Y